Adelante, Eric, estabas con el uso de la palabra. Hola. Adelante, Eric, estabas haciendo Sí, uso de la palabra. entonces ¿no? Esa percepción humana en un momento ha tenido mucho su repercusión positiva. Luego ya empezaron a salir derechos humanos y él les está imponiendo. Yo apoyo su posición porque en realidad esta, esta, este sistema de criminalidad que tenía se ha elevado tanto antes de su gobierno que era insostenible y la policía y todos estaban ya aceptando esa y lo normalizaban. Pero él dice, no es normal, no está bien, no ayuda a la sociedad, no están tranquilos. Y yo vi algún documental en algún momento que hizo la BBC creo que hizo, y hablaban acerca de una entrevista a un jovencito que quería reintegrarse a la sociedad, pero no podía, y después de unos 3 meses fueron y él ya había muerto, ¿no? Y él dijo, ¿no? Quiero yo volver a mi familia a trabajar, pero ya estoy metido en esto, yo quiero, no me puedo ir de mi casa, de mi región. Entonces, notaban que eso ya era normal y ver eso y sensacionalizarlo era algo que a ellos también ya rayaba en lo no en lo no aceptable. Entonces, cuando ya está haciendo su gestión, está obteniendo resultados. Pero yo también pienso que no está bien, pero como él quiere quedarse, quiere continuar, entonces va a hacer algún cambio que de alguna manera lo hizo también el anterior gobierno de Evo Morales para tratar de reingresar a las elecciones del 2025, creo que es. Entonces está pensando Bukele en eso, va a hacer tal vez alguna estrategia política y él quiere darle continuidad. Tiene apoyo, pero como le digo, depende mucho de la percepción que tiene uno para ver a la coyuntura y sacar sus propias conclusiones. A veces puede ir en función de algo bueno, pero a veces obviamente puede ir en buscarle en tres pies al gato para hacerlo caer y no darle continuidad y tal vez romper con eso. Tal vez hay una intervención eh, política, tal vez hay una intervención en la que se han visto afectados algunos poderes y no quieren darle esa continuidad a él. Obviamente que pienso que esas cosas también son mediáticas. Lo mismo que pasa con Albertina Zacaca aquí en Bolivia, ¿no? TikToker, ¿no? Un perfil de sencillez y todo eso, que al principio a mí me ha conquistado, pero ahora ya no lo veo, ya me ha saturado tal vez de información, pero le gusta eso a la gente del exterior, le gusta cómo habla, cómo se expresa, y bueno, eso es lo que está vendiendo y se está haciendo famosa. A esto es solamente momentáneo, ¿no? Nosotros le llamamos en administración de empresas, en marketing, le llamamos la moda. Y la moda tiende a elevarse rápidamente en cuestiones de ingreso y todo, y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces lo tiene que aprovechar y si ha estado en una economía de pobreza y ahora puede obtener alguna ganancia, lo tiene que hacer, lo va a hacer, ¿no? Aunque vaya en contra del sistema o de la gente o de la sociedad. Pero eso no va a ser eterno. Si ella no se readapta, si ella no se reposiciona, si ella no cambia su imagen o mejora o hace algo diferente en el futuro, va a saturar también a su mercado, ¿no? Al que va a tener. Entonces ella tiene que ser inteligente y ver hasta dónde puede llegar y si va a ser vigente durante un tiempo. Por lo general, el último para cerrar, el único grupo de rock que conocemos que se ha reinventado ha sido los Beatles y ha podido generar 4 etapas vigentes. Entonces, ellos no han mantenido su perfil de los años 60, ¿no? Con lo que han comenzado en los 50, sino ellos han ido evolucionando, han ido cambiando. Ahora que obviamente las cosas les hayan cambiado después, ya es algo diferente, pero siguen vigentes. Y encontrar a alguien que se mantenga pendiente, ya sea políticamente, socialmente, inclusive profesionalmente, si uno no se reinventa, tiende, ¿no es cierto?, a perecer en el pasado y en las situaciones. Gracias, licenciado, por el momento. Gracias, Eric.
Muchas gracias. Bueno, Erika ha tocado varios temas y creo que lo medular de ello que puedo yo sintetizar es que es realmente este diplomado, esta materia sirve para, perdón, para hacer de nosotros también críticos, reflexivos, analíticos. Él tiene, por ejemplo, una visión de Bukele que ahora está en las redes sociales, se está publicitando mucho. También tiene un concepto con respecto a este TikToker que fue prácticamente viralizado y es cuestionado también ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa misma capacidad tendrán nuestros estudiantes que le dan like a su TikToker o que vean, por ejemplo, a Bukele hablando del pueblo salvadoreño. Es una realidad, pero cada uno de nosotros entonces manejemos eso, manejemos para que pueda tener usted un concepto claro de esa problemática, pero con análisis, con reflexión. Yo, por ejemplo, tengo mi, mi propio criterio acerca de Bukele. Bukele para mí no es ningún revolucionario. Más bien él es hijo de empresarios, hijito de papá, pero que ha visto la problemática de su pueblo, sí. Incluso en la última reunión de la ONU, él se ha mandado un discurso y le ha dicho, pues, ustedes salen en defensa de los derechos humanos de los delincuentes. ¿Y por qué cuando esos delincuentes aplastan a mi pueblo, no vienen a decir? Se ha mandado todo un discurso y que ha sido muy aplaudido. Tiene una aprobación de más del 70% de su pueblo, pero no tiene la aprobación internacional de los organismos internacionales. O sea, coyunturalmente ahorita El Salvador está viviendo una tranquilidad y es cierto que El Salvador era su patio trasero inmediato, igual que Puerto Rico de los Estados Unidos. En cambio, él se ha mandado con toda su forma de gobierno y hay una minoría que es la derecha, que siempre friega, está que lo cuestionan también. Entonces, eso es la realidad para mí, a mi forma de ver. A ver, está levantando la mano Eric nuevamente. A ver, Eric, de manera Hola, sí, ¿me escucha? precisa, por favor, porque Sí, vamos a desarrollar, ¿ya? la idea es, claro, yo lo entiendo, tenemos diferentes formas de ver las cosas. Ahora, hablando de los estudiantes, yo trato de que mis estudiantes tengan su propio criterio, pero que ellos vean lo que yo les voy a poner y todo, y la información y que ellos saquen. En las cuestiones de las likes y las redes sociales, ellos escuchan y les digo, y ellos son críticos, muchos de ellos, no todos, saben que eso es parte del momento, pero esperemos que ellos tengan una iniciativa profesional. Yo les digo, si ustedes no leen, no aprenden, no estudian, se van a convertir en una albertina superficial. Sí, es lo que quiere el medio, pero si ella no se reinventa, no hace algo para mejorar, no va a lograr tal vez aprender. Entonces, ustedes tienen que culturizarse, tienen que leer, tienen que aprender, tienen que formar su propio criterio, mejorar la labia, mejorar, aprender otros idiomas, viajar. Entonces, no se limiten solo a eso. Dinero, obviamente necesitamos, todos necesitamos. Pero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Esa es la idea. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Vas a reinvertir? ¿Vas a gastar? ¿Vas a hacer? Es lo mismo que pasa con los futbolistas, ¿no? Futbolista, su periodo de vida es corto, menos de 10, 15 años, y entonces ganan un buen dinero, pero si pueden cuidarse, pero si luego se lesionan y todo, van a perder, pero están arriesgando también su cuerpo, su salud, pero si no aprovechan ese dinero en ahorrar o hacer cosas positivas luego, ¿no?
se van a quedar en la pobreza, como hay otros futbolistas que han sido de esa manera, ¿no? Les ha gustado la vida alegre y todo eso, no han podido. Le agradezco mucho, licenciado. Bien, Eric, muchas gracias. Tiene mucha razón, Eric, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí en esta materia, cómo formar estudiantes con el pensamiento crítico. No sé si hay alguien que quiere también intervenir. ¿Nadie más? Bien, entonces sigamos elementos del pensamiento crítico. Por si acaso, todo esto está en el texto de la semana 3. Aquí no he traído nada que sea más allá del texto. Esto, como les digo, es un resumen lo más apretado posible que estoy haciendo, pero para eh, ampliar un poco más, ustedes lean el texto de la semana 3. Entonces, elementos del pensamiento crítico, tenemos ahí propósito del pensamiento, pregunta en cuestión, problema o asunto, información, datos, hechos, observaciones y experiencias. ¿Qué más tenemos? Interpretación e inferencia. O sea, ¿cómo concluimos, no? ¿Está despierto? Eric, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Conceptos, teoría, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos, supuestos, presuposiciones, lo que se acepta como, como te han dado. Incluso acá puede entrar hasta las creencias, implicaciones y consecuencias, puntos de vista, por ejemplo, marco de referencia, perspectiva, orientaciones y lo que ya dijimos, ¿no? Propósito del pensamiento, meta u objetivo. Estos son los elementos entonces que caracteriza a un eh, pensamiento crítico. Las personas piensan que es parte de la naturaleza, pero el pensar por sí solo es arbitrario. No hay un pensamiento que no venga de lo exterior, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Entonces, el pensar por sí solo es todo esto. O sea, algunos dicen, ah, no, pero yo me valgo por mi propio pensamiento. Tu pensamiento tiene que estar de acuerdo con la realidad, de acuerdo con lo contrastable. De allí que el pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. La excelencia en el pensamiento, sin embargo, es ventajosa, pero debe ejercitarse de forma sistemática. Entonces dijimos, ¿no? Que todos estos elementos debe de utilizarse para hacer uso de un buen pensamiento crítico. No sé si esto lo comprenden o hay que explicar un poquito más. A ver qué dice. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nancy Condori, ¿qué me dices acerca de los elementos del pensamiento crítico? Nancy, ¿estás ahí? Lisette, Lisette Mamani, ¿qué nos puede decir con respecto a los elementos del pensamiento crítico? Hola, Lisette. Bueno, hola, Lisette, ¿no me están escuchando o sí me están escuchando? Buenas noches, licenciado. ¿Me puede reiterar la pregunta, Lice? Por Ah, favor.
¿Sabes de qué estamos tratando ahorita? Sí, licenciado, estamos hablando sobre el pensamiento crítico reflexivo. Y ya. Estaba preguntando de esto que se había explicado. ¿Has comprendido los elementos que tiene que tener el pensamiento crítico? Sí, Lice nos decía que estos pensamientos críticos reflexivos, bueno, más que todo en el área pedagógico se puede decir, es muy importante, licenciado, ya que debemos formar estudiantes críticos reflexivos. Eso es lo que he comprendido, licenciado, va a disculpar. Pero, ¿qué pasa si yo digo, yo no necesito estar mirando la tele o mirando? ¿Habrá pensamiento ah, que sea así por sí solo, arbitrario, que a mí nadie me va a decir nada? Yo tengo mi propio pensamiento. ¿Eso habrá? Bueno, en la realidad que vivimos, licenciado, sí, existe ese tipo de pensamientos. Cada uno ve su forma de pensar Pero eso es respecto a cada correcto, aspecto. mi estimada Eh, Lisette. la verdad no, licenciado, todos deberíamos de pensar uno para tal vez así sobresalir a diferentes problemáticas que vivimos actualmente, ¿no, licenciado? Muchas gracias, Lisette. Sí, eso es lo que quería que más o menos me diera, ¿no? El alcance para entender si esto se está comprendiendo. Si no tenemos estos elementos para un pensamiento crítico, vamos a caer en esto, aquí. O sea, algunos dicen, no, yo soy una persona por naturaleza, soy humano, pero yo pienso por mí mismo. Entonces, ese pensamiento por sí solo, por sí mismo, sin valerse de la realidad, sin coger los datos externos, todo eso, ¿a qué te lleva? A un pensamiento de mala calidad, a un pensamiento distorsionado, a un pensamiento, como ya lo decía Eric en, en su alocución, ¿no? A un pensamiento que prácticamente no va a contrastar con la realidad o vamos a tener distorsión, por ejemplo, puso el ejemplo del TikToker, la, la chica esta que ha sido bastante cuestionada, pero hay gente que a veces se alegra, ¿no? ¿Qué de mensaje tiene esta chica, la Albertina? Entonces, creo que eso nos da como reflexión también, eh, nos da como reflexión para poder cuestionarnos. Alguien estaba levantando la mano. Adelante, a ver. Adelante, Pamela. Sí, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches a los colegas. De igual manera, acerca de estos elementos del pensamiento crítico, considero que es necesario fijar primero la meta, ¿no? Y el propósito, siempre y cuando mirando un común denominador que sería algo para toda la sociedad que nos ayude. Bien claramente decía que un pensamiento individual sí se respeta, pero se debería conseguir de manera colectiva para lograr y solucionar varias situaciones que se presentan hoy en día en la sociedad. A ver, Pamela, lo que te quiero entender es que es un pensamiento individual. A ver, los pensamientos son individuales, pero el problema es que ese pensamiento individual, ¿cómo lo elaboras? Algunos creen que sus pensamientos sale así como una bendición del cielo. Eso no existe. Por más seres humanos que todos tenemos, por ejemplo, un cerebro, y en ese cerebro se va a producir, ¿qué cosa? La elaboración. Por eso al iniciar dijimos que es un proceso el pensamiento y el pensamiento crítico mucho más. Entonces, siendo individual, pero te vales acerca de estos elementos
que hemos mostrado, ¿no? Hemos mostrado como 8 elementos para hacer un pensamiento crítico válido. Entonces, no hay esa forma válida de decir, yo no tengo que mirar otras cosas, mi pensamiento, mi cerebro genera ideas, pero esas ideas, esos pensamientos son producto de la realidad, de esa información que tú has abstraído, que has analizado, que has procesado, que has evaluado. Entonces sale un pensamiento crítico, reflexivo, analítico. No sé, así se aclara un poquito más lo que dice la compañera que acaba de hablar. ¿Quién fue? Sí, licenciado, precisamente es lo que indicaba por decirles para opinar o dar o entrar en reflexión para un tema, tendría que investigar, ¿no? No podría dar un pensamiento así a la rápida. Y eso es lo que indica, ¿no? Tendría que tener todo un proceso. Por ejemplo, ahorita yo no podría opinar de un tema que no conozco. Entonces tendría por lo menos indagar y a lo que indaga esa información, tendría que reflexionar y ver, ¿por qué? Y creo que de ahí ya es el pensamiento crítico, viendo la realidad, no simplemente la particularidad, o sea, solamente en lo que a mí me afecta, sino en lo que puede llegar a repercutir a la sociedad. Es lo que precisamente le indicaba. Muchas gracias, Pamela. Nancy, estabas pidiendo la palabra. Tenías la mano levantada. Adelante. Sí, sí, licenciado, va a disculpar, es un momento estaba con mi pequeño, siempre hay que atenderles también a ellos. Dice, al respecto sobre el pensamiento crítico y los elementos que nos ha explicado y también en el texto nos indica, ya aseverando a la realidad que vivimos, como lo dijo la profesora hace un momento, si hay una problemática, una situación que se presenta ya sea en nuestro trabajo, en nuestra vida real, uno siempre va a tratar de sacar, digamos, su opinión personal, digamos, su punto de vista de manera personal. Pero de esa situación, como dijo, la información tendríamos que enriquecernos más sobre esa problemática que existe y a partir de aquello tratar de sacar una conclusión que en sí sea beneficioso para todos. Yo pienso que el pensamiento crítico reflexivo va más que todo en busca de aquello de reflexionar y si es de tratar de dar el beneficio, digamos, a toda la comunidad en su conjunto. Yo más o menos lo entiendo en ese sentido, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Sí, eso es lo que estamos estudiando, lo que estamos ya conversando, ya que para hacer un pensamiento crítico válido, tiene que darse estos elementos. ¿Cuántos elementos hay? 8 elementos. Tenemos el propósito del pensamiento, pregunta en cuestión, o sea, qué asunto, qué problema me estoy cuestionando, información, interpretación inferencia de ese problema, conclusiones, soluciones, voy a sacar ahí conceptos, la teoría, definiciones, axiomas, qué es lo que voy a utilizar para demostrar esto, supuestos, implicaciones y consecuencias. Si digo esto, ¿qué puede pasar, no? Puntos de vista, marco de referencia, perspectivas, orientaciones, ¿qué han dicho otros autores sobre este tema? Y así. Entonces, todo esto es los elementos de el pensamiento crítico. Por eso aquí en la lectura en blanco nos dice, las personas piensan que es parte de la naturaleza. Correcto. Todos pensamos que somos parte de la naturaleza. Pero dice, el pensar por sí solo es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Si yo creo, por ejemplo, de forma personal, por mí mismo, ¿no? No quiero influenciarme de nadie. Hay una idea, por ejemplo, dice, eh, a ver, sin tal vez cuestionar a Choquehuanca, dice, los libros no te enseñan nada.
Hay que ir a la realidad, hay que leer su frente de los viejitos, ellos saben más. Los libros más bien deberían quemarse, así dijo una vez. Entonces, ¿de a dónde le sale a ese señor su pensamiento? Claro, parece que odia lo que es la cultura. Entonces, como hablan de despatriarcalización, de descolonización, pues quieras o no, nosotros ya somos una hibridación y hemos visto en las neurociencias que un pensamiento nuevo se va a insertar sobre ese pensamiento y ese pensamiento nuevo va a hacer una hibridación sobre ello. Vamos a ir creando al hombre nuevo. Entonces creo que así no lo entiende nuestro querido Choquehuanca, no tiene una cuestión un poco más radical. Entonces esto de aquí, mire, si lo explicamos a él, tal vez por sus prejuicios, por sus creencias, no lo va a aceptar. Pero nosotros como docentes, personas más racionales, vamos a tener que ir a enseñar esto a nuestros estudiantes. ¿Y cuáles son los elementos del pensamiento crítico y cómo ejercitarlos? Nos dice, todo razonamiento tiene un propósito. Todo razonamiento está enfocado a solucionar alguna cuestión. Todo razonamiento se fundamenta en supuestos. Su pensamiento debe apoyarse en evidencias. Utilice conceptos e ideas. Todo razonamiento contiene inferencias con las cuales se llega a las conclusiones. Digo, si esto es así, esto también, entonces estos de acá también son así. Entonces eso nos dice que es la inferencia, ¿no? Todo razonamiento tiene implicaciones y consecuencias, ¿cierto? Si yo he dicho algo, eso va a tener una implicancia, unas consecuencias. Todo razonamiento tiene implicaciones y consecuencias. El 8 se está repitiendo del 7, ¿ya? Entonces, un error de taipeo o tipeo, si quieren llamarlo. Ahí están los elementos, los 8 elementos, ¿ya? Esto de aquí, este gráfico, no está en el texto de la semana 3. Esto es un aporte mío. Ventajas de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Nos dice, fomenta la creatividad, ayuda a expresar mejor sus ideas, se puede aplicar en todo lo que haga, también promueve el aprendizaje autónomo, conduce eficazmente el alcance de las metas, ayuda a encaminar las emociones durante la resolución de problemas y también incentiva a aprender o a trabajar en equipo. Estas son las ventajas de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Nos dice, producirán sus propias creencias, ideas, pensamientos y conocimientos sobre el tema determinado. Podrán argumentar para mantener sus ideas de manera ordenada y precisa. Se cuestionarán a sí mismos para encontrar soluciones a problemas tanto de la vida cotidiana como los académicos. Las preguntas que se formulen serán claras y precisas, evitando la ambigüedad. Surge a raíz de la falta de comprensión de un tema. Establecerán comunicación real con otras personas y debatirán asertivamente acerca de los diferentes puntos de vista. Entonces, eso es la ventaja que van a tener si a los niños de nuestras escuelas, de nuestras unidades educativas, le enseñamos a ser críticos, reflexivos. Habilidades cognitivas necesarias para desarrollar el pensamiento crítico. Las principales habilidades, nos dice, son comprensión del lenguaje, observación, comparación, también relacionar una con otra, luego clasificar, describir, priorizar y jerarquizar también los datos que ellos obtienen de la información, luego valoran, reflexionan y analizan. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo.
¿Qué es la palabra mono en inglés? O rail también, que es el tren, ¿no? Bueno, está avisando la máquina que dentro de 10 minutos se corta. Entonces, estas son las habilidades cognitivas necesarias para desarrollar el pensamiento crítico. Esto es el punteo solamente de algunas cuestiones, pero en el texto 3 ustedes lo van a encontrar ya con mayor profundidad. Elementos necesarios para llevar a la práctica el pensamiento crítico. Tener un vocabulario adecuado para la comprensión, explicación o argumentación del punto de vista propio. A veces nuestros chicos no tienen un vocabulario, ¿no? Adecuado, y además es muy limitado. Aparte de no tener un vocabulario adecuado, conocen poco a veces de su propio vocabulario y repiten lo mismo. Realizar un acercamiento sistemático al problema en cuestión, ser reflexivos, tener una postura propia, cuestionar verdades absolutas. Esto hay que enseñarle a nuestros estudiantes. No hay verdad absoluta, pues. Todo debe cuestionarse siempre, el por qué, el cómo y el cuándo. La categorización de la verdad absoluta es totalmente falsable, y eso nos han dicho otros estudiosos de la investigación, ¿no? Identificar argumentos a favor o en contra. Reconocer cuáles son los juicios, manipulaciones e incoherencias. Evaluar las fuentes de información. No todo lo que está en el Internet es cierto, y eso hay que enseñarlo, porque algunos chicos en el Internet muchas horas se emplean en, en el famoso TikTok que es ahora. Y ahora no solamente hay el TikTok, hay el Kuwai o Kawaii, como le llaman, ¿no? O el Instagram. Ahí están horas y horas. Entonces, toda la información que reciben, ¿cómo lo están procesando? ¿Cómo lo están analizando? ¿Se cuestiona realmente? Entonces, eso hay que trabajarlo como docentes. Entonces, por eso la última parte dice evaluar las fuentes de información. No todo lo que está en el Internet es cierto. Relación de desarrollo del pensamiento crítico y la educación. Los institutos académicos tienen una misma misión que va más allá de enseñar al estudiante una gran cantidad de informaciones de diversa índole y materia, y consisten en señalar a aprender. Eso significa que el estudiante adquiere autonomía intelectual, lo cual se logra a través del desarrollo de las habilidades de orden superior, como las del pensamiento crítico. Wistock y Kuhn nos dice, sostiene que por su parte las competencias cognitivas, las competencias metacognitivas y la evaluación epistemológica, pensar sobre lo que se piensa, son claves para invertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en una fuente útil para aplicar el conocimiento adquirido en las aulas. ¿Ya? Entonces, esto es la relación del desarrollo del pensamiento crítico y la educación. Capacidades generales por el pensamiento crítico. Ennis nos dice o describe 15 capacidades generadas por el ejercicio del pensamiento crítico. Aquí lo hemos puesto algunas cosas resumidas. Nos dice contrastarse o centrarse en la pregunta que pueda surgir a raíz de la consideración de una determinada información. Analizar los argumentos que se puedan suscitar sobre el tema. Formular nuevas preguntas para clarificar, observar y analizar una valoración de la información obtenida, deducir y evaluar las deducciones, inducir y evaluar las inducciones, generar juicios de valor, definir los términos y evaluar las definiciones en cuanto a la pertinencia y a la coherencia, identificar los supuestos que aparecen, decidir la acción a seguir e interactuar sobre el tema con otras personas. Acá están las 15 capacidades generadas por el pensamiento crítico, ¿ya? En el libro lo van a encontrar, en el libro de la semana 3, con más explicación.
Importancia de la indagación. La indagación permite pues que surja el pensamiento reflexivo y metacognitivo, pues requiere que se realice una reflexión acerca de su comprensión y con ello mejorar su aprendizaje. Este proceso permite entonces ampliar destrezas del pensamiento, clarificar la comprensión, obtener retroalimentación sobre lo aprendido, dotar de herramientas para corregir estrategias de aprendizaje, vincular ideas, fomentar la curiosidad, proporcionar retos a los estudiantes para motivarlos a continuar con el estudio. Entonces, por eso es la importancia de que ellos se pregunten, indaguen, averigüen. Entonces, eso les va a dar todo esta indagación, entonces, que les permite todo esto, ampliar sus destrezas del pensamiento, clarificar su comprensión, vincular ideas, fomentar la curiosidad, todo eso. Entonces, el docente frente al pensamiento crítico. La actividad del docente es un gran reto en la actualidad, no solo porque está frente a los estudiantes, implica que existe conocimiento, sino porque involucra una serie de emociones, sentimientos y afectos que entran en juego con un discurso, una actividad o un hacer determinado. Los educadores no solo transmiten la información o la información académica, sino que también educan a través de su forma de expresión, de sus actitudes frente a los estudiantes. Claro, el docente no solamente va y dicta su materia que quieren aprender, el docente es el ejemplo a seguir, el docente le va a modelar a esos niños, a esos jóvenes. El docente va a ser prácticamente su espejo, guía, para que pueda este chico o esta chica ser pues un producto bueno para la sociedad. Pero ¿qué pasa si yo voy con mi actitud de repente de docente muy amargada, muy rígida, que no tengo este pensamiento crítico, todo lo acepto a juntillas? Entonces, eso va a ser entonces reflejada en sus estudiantes. Entonces, qué interesante esto, ¿no? También nos dice, es necesario que el docente tenga práctica en las estrategias pedagógicas y didácticas. Creo que eso ustedes ya lo han aprendido desde que han sido estudiantes de las STEM, ¿no? Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en clases. Para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en clases están las siguientes. Análisis de textos y noticias. Entonces ahí le enseñaremos pues a los estudiantes, no todo lo que dice el libro es cierto, porque hay libros y libros, ¿no? Por eso dije hace ratito, hay que enseñarle a los chicos a no reverenciar a los académicos. Los académicos también se equivocan. Entonces el academicismo puede equivocarse. Entonces siempre hay que enseñarle a dudar de algo. De las noticias, ni qué decir, pues todas las noticias tienen su sello de clase, tienen su intencionalidad para comunicar, para formar opinión. Los medios de comunicación, ni qué decir, cada dueño tiene su línea editorial. La profundización en torno a las subculturas y grupos sociales. Incluso aquí informarles, por ejemplo, ¿qué son esos grupos? ¿Cuántos chicos yo he conocido en los colegios que están, por ejemplo, con la moda emo, con la moda rapera? Entonces son subculturas y grupos sociales que por la mala información son influenciados dentro de nuestros estudiantes. Análisis y solución del problema. Entonces, estas son las estrategias para desarrollar el pensamiento crítico. Como verán acá, por ejemplo, en la caricatura que pongo, o nosotros o el caos. Y le responde acá, el caos, el caos.